Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Fran Basi, informática básica para todos y para todas. En el día de hoy vamos a ver lo que son la arquitectura 32 bytes y 64 bytes de nuestro equipo. Vamos a explicarlo con una serie de diapositivas para que lo entendáis un poco mejor, para aquellas personas que estéis empezando en este mundo de la informática y explicarlo todo lo mejor que pueda para que lo entendáis bien, que no os quedéis con ninguna duda y aprovechar un poco el tiempo de esta explicación para aprender un poco más. Así que vamos a ello. Bien, como vemos aquí en la diapositiva, que significa que mi CPU, que es la unidad de procesamiento central, sea de 32 bytes o 64 bits, o byte o bit, se le puede llamar, se puede indicar lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia que trae cada uno? Vamos a ir viéndolo en estas diapositivas para saber un poco más. Bien, ¿cuáles son las diferencias que hay entre una CPU de 32 bytes y 64 bytes? A la hora de las descargas de las aplicaciones o de un sistema operativo. Eh, Normalmente cuando formateamos un equipo, o bien lo puedes formatear vamos, lo puedes formatear con la arquitectura que traiga cada equipo, si es de 32 bits, de 32 bits, si es de 64, de 64. Por ejemplo, los de 64 bits si admiten, si formatea un equipo con un sistema de 32 bits. Lo que el de 32 bits no admite que es el sistema operativo que cuando se formatee, se le ponga el de 64 bits. El otro sí lo admite. Y en software que descarguemos, por ejemplo, a la hora de descargar una aplicación, un software, nos da la opción de si es de 32 bits o 64 bits. Cualquier aplicación que nos descarguemos, por ejemplo, Adobe Reader o WinRAR, tenemos la opción esa de si puede ser o de 32 bits o de 64 bits. Bien. En el mundo de la informática, como nos aparece aquí, los de 32 y 64 bits se refieren al tipo de unidad central, la CPU, al sistema operativo. Por ejemplo, los drivers, lo que hemos estado indicando antes, el tema de los software, un ordenador cuando se formatea requiere de unos drivers o aplicaciones o software. Y utiliza la misma arquitectura. O sea que si nosotros formateamos un ordenador con arquitectura de 32 bits, necesitaremos unos drivers de 32 bits. Y si es de 64 bits, tenemos que descargarnos esas aplicaciones de 64 bits. Vamos a mirar la otra diapositiva. Aquí hay una gráfica. Por lo general, las arquitecturas más utilizadas a día de hoy son dos. Por un lado, de 32 bits y 64 bits. También se le puede llamar como X86, que sería de 32 bits, o X64, que es 64 bits, o un X86-64, y ahí eso nos especifica qué arquitectura tenemos. La nomenclatura se refiere a cómo se, se almacenan los datos, como su nombre sugiere. Los sistemas de 32 bits almacenan sus datos en piezas de 32 bits, mientras que los otros lo hacen en piezas de 64. Esto puede decir que por lo general, al trabajar con palabras más grandes, puede hacer más en menos tiempo. ¿Qué quiere decir? Que al tener 64 bits, su alcance
puede ser más que una arquitectura de 32 bits y lo hace a más velocidad. A más RAM no tiene nada que ver la RAM porque en sistema de 32 bits lo máximo que puede dar, aunque la memoria se la ponga 8 GB o 16 GB, el alcance de 32 bits va a ser siempre 4 GB de RAM, no va a ser más. Y si en cambio el de 64 bits puede llegar hasta los 512, 126 GB de RAM. Vamos a seguir viendo la siguiente diapositiva. No quiere decir que los sistemas de 32 bits dejen de tener soporte. Siguen teniendo soporte a la hora de descargar drivers o software, aplicaciones. Siempre va a haber ahí de 32 bits. Tienen soporte. Como lo que pone aquí, que la CPU de tu ordenador tenga 32 bits o 64 bits, depende de algunos aspectos. Siendo el principal de ellos la edad. Hace, por ejemplo, 15 años atrás, por ejemplo, había ordenadores de 32 bits, pero aún así, lo que pasa es que no tira, como yo digo, tanto. No tira tanto. No es lo mismo 4 GB de RAM que tener 8 GB o 16 GB de RAM. Pero todavía hay personas e instituciones con equipos antiguos de 32 bits. O sea que tanto los sistemas operativos como los desarrolladores de software siguen dándole soporte. No han dejado de darle soporte como acabamos de indicar. Vamos a pasar a otra diapositiva. Ahí vemos dos chips o dos micros en la gráfica. El primero de 32 bits y el segundo de 64 bits. En el primero nos aparece 4 GB de RAM y en el otro 16 exabytes. O sea que la diferencia, como yo digo, es abismal. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, la principal diferencia, como aparece aquí, de ambas arquitecturas, es que los procesadores de 32 bits no son capaces de gestionar tanta memoria RAM como los de 64. Tengas en tu ordenador 8 o 16 GB de RAM, lo que hemos estado indicando antes, un sistema operativo de 32 bits solo puede aprovechar un máximo de 4 GB, no puede más. Los de 64 bits pueden utilizar muchísimo más, teóricamente hasta 16 exabytes, unos 16 millones de terabytes. Aún así, de momento estamos lejos de alcanzar que los ordenadores domésticos tengan esa capacidad de tanta RAM. Desde luego, los sistemas operativos tampoco llegan a esas cantidades. ¿Ves? Lo que nos aparece aquí. La versión Home de Windows 10, por ejemplo, de 64 bits, puede trabajar con hasta 128 GB, lo que hemos estado hablando antes. Y la versión Pro puede con hasta 512 GB de RAM. Ahí no la diferencia. Bien, esta otra diapositiva, como aquí podemos ver, nos aparece esto importante dependiendo del uso que le demos al ordenador, ya que afecta directamente a la multifunción. Con 3 o 4 aplicaciones abiertas, por ejemplo, no sé, que tengamos un procesador de texto como es Word, escuchando por otro lado música, o a la vez nos descargamos un vídeo de cualquier página web abierta a la vez, un procesador de 32 bits podría funcionar bien, pero si abre más necesitará más RAM, por lo que no puede utilizar tanto como los sistemas de 64 bits. Los ordenadores de 64 bits tienen capacidad de hacer más en menos tiempo, pero tiene que tener en cuenta que eso no quiere decir que las aplicaciones de 64 bits sean siempre más rápidas. Esto quiere decir que, como aquí nos aparece, hay aplicaciones, por ejemplo, software como el Photoshop, que tira mucho de memoria RAM. No es lo mismo abrir, por ejemplo, el programa de Photoshop en un ordenador de 32 bits
hemos dicho que la memoria RAM puede hasta 4 GB, a abrirlo con una arquitectura de 64 bits que tiene más capacidad de RAM y es así, y le cuesta, pero tiene mejor calidad de imagen el de 64 bits al de 32. Le dan más. Requiere de mucha memoria RAM ciertos programas, como el Photoshop y muchos de ellos. ¿Veis cómo no aparece aquí? Otras veces sí que son más rápidas porque los 64 bits se puede asignar más memoria virtual. La memoria virtual quiere decir que, por ejemplo, si tu ordenador tiene 8 GB de RAM o 16 GB de RAM o 4 GB de RAM, si está a tope, llegamos a esa memoria RAM, nos da el sistema como más memoria RAM de la cuenta, pero es virtual. Nos da un poquito más de memoria. Hasta alcanzar, por ejemplo, si tiene 8 GB y estás ocupando los 8 GB de RAM, la memoria virtual puede, no sé, pero puede llegar hasta 10 o 12 o 14 GB de RAM, que es esa memoria virtual que le da más el sistema. Como aparece aquí, 32 bits solo puede asignar 2 GB de RAM de memoria a cada aplicación, mientras que teóricamente los 64 bits pueden llegar a las 8 terabytes. Esto lo notará especialmente en programas exigentes que hagan especial uso de la memoria, como es Photoshop, como hemos estado hablando antes, que necesita un poco más de memoria RAM de lo habitual. Por lo tanto, las aplicaciones optimizadas para sistemas operativos de 64 bits, como las propias de Photoshop o VirtualBox, aprovechan al máximo la amplitud del proceso y la memoria que les brinda el sistema operativo. Puede trabajar más rápido y ser más eficiente. También porque sea de 64 bits y tenga más memoria RAM no quiere decir que se abuse también un poco del tema, ¿no? Si tengamos 64 bits y, como dije en una ocasión, tenemos 30.000 pestañas abiertas, descargándonos un vídeo, tenemos un procesador de texto, escuchando música a la vez, también el de 64 bits lo padece. Eso según ya el uso que le demos cada uno y ser consciente de el trote que se le puede dar al equipo, ¿no? De eso, cada persona que sepa que muchas veces dice me va lento y es por lo que es. Tenemos aquí otra gráfica, que era lo que hemos estado hablando antes un poco, la CPU de 32 bits y la de 64 bits. Nos aparece el sistema operativo de 32 bits, la CPU de 32 bits sí puede, y la CPU de 64 bits también puede, como lo que hemos dicho antes, si formateas un equipo de 64 bits, cuando te da la opción de poner la arquitectura del sistema operativo que le quiere poner, le puedes poner la de 64 bits, le puedes poner la de 32. La que no puede es la arquitectura 32 ponerle la de 64 bits. Sistema operativo de 64 bits en el 32 bits no, en el 64 bits sí. Aplicaciones de 32 bits se le puede poner a la CPU de 32 bits porque hemos dicho que siguen dándole soporte. Y en la de CPU de 64 bits admite tanto las aplicaciones de 32 bits como la de 64 bits. Por eso el sistema, cuando entramos en los archivos, hay dos carpetitas que las aplicaciones se van guardando. Bien tiene la arquitectura 86 y la arquitectura 64 bits. Aplicaciones de 64 bits no se pueden poner la de 32 bits. O sea, si yo tengo un ordenador de 32 bits, yo no me puedo descargar, para que lo entendáis, un WinRAR de 64 bits. En el de 64 bits sí, siempre excepto cuando el sistema operativo es de 32 bits. Si mi equipo de 64 bits yo le meto el de 32 bits, me va a admitir la aplicación de 32, no de 64, para que lo vayáis cogiendo un poco. Pero pone aquí, los sistemas operativos de 64 bits son retrocompatibles, lo que quiere decir que pueden utilizar programas de 32 bits, aunque los mantienen separados. Por eso encontrará una carpeta, lo que hemos dicho, de archivos
aquí, perdón, me he comido un poco la palabra, donde están instaladas, que en el archivo del sistema, ahí aparece la aplicación de 64 bits y un archivo de programa de 86, en el que instala los 32 bits. También es importante saber que aunque una CPU de 64 bits puede utilizar un sistema operativo de 32 o 64, la CPU de 32 bits solo puede utilizar lo de su arquitectura, no puede utilizar lo de 64. Y en una CPU de 64 bits podemos instalar un sistema operativo de 32. No podremos utilizar aplicaciones de 64 bits. Bien. Bien, espero que me haya explicado bien, que lo hayáis entendido por lo menos algo. De todas maneras, en internet hay manuales donde, si quieres buscar, por ejemplo, qué es una arquitectura, también se explican y hay muchos manuales, pero por lo menos yo lo he explicado con mis palabras. Al final del vídeo os voy a dejar un vídeo donde indico cómo acceder a la información del sistema, y en la información del sistema os aparece si vuestro equipo tiene la arquitectura 32 bytes o de 64 bytes, y le podéis echar un vistazo cómo acceder. Os espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, compartirlo, dar un me gusta, comentarlo, suscribirse para que YouTube os avise automáticamente. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo con más explicaciones, y me gusta explicarlo detallado y con mis palabras, por lo menos que lo entendáis. Pero bien, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.